cumplen 2 meses del hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas de Galiza. La gente del teatro queremos que desde el escenario se escuche la voz colectiva de indignación, de denuncia que los responsables del desastre pretenden silenciar. Compartimos las reivindicaciones de la plataforma Nunca Más y exigimos la declaración de Galiza como zona catastrófica con la inmediata dotación de recursos de todo tipo para reparar las graves consecuencias económicas, sociales, medioambientales y sanitarias provocadas por el siniestro. La adopción de medidas por parte del Gobierno del Estado español y de la Xunta de Galiza que posibiliten que hechos como este no se vuelvan a repetir, con medidas dirigidas a alejar el paso de mercancías peligrosas de las costas, controlar el tráfico, el estado de los buques y las infraestructuras portuarias que almacenan sustancias peligrosas, y dotar a Galiza de un dispositivo de salvamento, lucha contra la contaminación marina y la intervención rápida en casos de catástrofe suficientemente dotada. El siniestro pone en evidencia de un modo sangrante la ineficacia de las medidas preventivas para evitar este tipo de siniestros, la ausencia de planes de emergencia para hacer frente a catástrofes de estas dimensiones, la improvisación y descoordinación en las tareas de salvamento y lucha contra la contaminación y la total escasez de recursos técnicos y humanos para hacer frente a situaciones como esta. Denunciamos las responsabilidades derivadas de estas deficiencias y reclamamos la dimisión de las autoridades que con su ineficacia e irresponsabilidad permitieron que el accidente tuviese las peores consecuencias. Nunca más, ni en Galicia ni en ningún otro lugar. Nunca más. Quizás acabe. Los granos se juntan a los granos, uno a uno. Y un día de repente forman un montón. Un montoncito. El imposible montón. Ya no se me puede castigar. Me voy a mi cocina. 3 metros por 3 metros por 3 metros. Y allí esperaré a que me silbe. Hermosas dimensiones. Me apoyaré en la mesa. Miraré la pared. Esperaré a que me sirve. Toca a mí actuar. ¿Puede darse desgracia más grande que la mía? En otro tiempo, sin duda, pero ahora... Padre, mi madre y mi perro. Admito que sufren tanto como tales seres pueden sufrir, pero ¿puede decirse que nuestros sufrimientos merezcan la pena? Sin duda.
es absoluto. Cuanto más crecemos, más satisfechos estamos. Y más vacíos. ¡Oh! Estoy solo. ¿Qué sueños con una S? Estos bosques. Pero basta ya. Ya es hora de que esto termine, incluso aquí en el refugio. Mientras tanto, dudo en acabar. Y eso es. Es hora de que esto acabe y sin embargo, dudo aún en acabar. ¿Qué me sucede? Será mejor que me acueste. ¡Atufas! Ayúdame. Voy a acostarme. Acabo de levantarte. ¿Y qué? No puedo levantarte y acostarte cada 5 minutos. Tengo trabajo. ¿No has visto nunca mis ojos? No. ¿No has sentido la tentación de quitarme las gafas mientras dormía y mirarme a los ojos? Levantándote los párpados. No. Algún día te los enseñaré. Parece ser que son totalmente blancos. ¿Qué hora es? La de siempre. ¿La has mirado? Sí. ¿Qué? Pero... Tendría que llover. no lloverá. Y aparte de eso, ¿todo va bien? No me quejo. ¿Y tú? Estás como de costumbre. Te he dicho que no me quejo. Yo me siento un poco raro. Oh, Sí. estás harto. Sí. ¿De qué? Pues de este asunto. Desde siempre. Tú no. Entonces es que no merece la pena que nada cambie. Esto puede acabar. Toda la vida las mismas preguntas. Las mismas respuestas. Está bien, ayúdame. Ve a buscar la sábana. ¡Oh! ¿Y? No te daré nada de comer. Entonces moriremos. Bueno, te daré lo justo para impedir que te mueras. Siempre padecerás hambre. Entonces no moriremos. Voy a por la sábana. No merece la pena. Cada día te daré una galleta. Bueno, galleta y media. ¿Pero por qué permaneces conmigo? ¿Por qué me retienes? ¿No hay nadie más? No hay ningún otro empleo. Sin embargo, me abandonas. Lo intento. Va. Porque te he hecho sufrir demasiado. No se trata de eso. ¿Cómo? ¿Que no te he hecho sufrir demasiado? Sí. Ah, bueno. Perdón. He dicho perdón. Ya te he oído.
tus ojos? Mal. ¿Qué tal tus piernas? Mal. Pero puedes moverte. Sí. ¡Pues muévete! ¿Dónde estás? Aquí. ¡Vuelve! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Que no me matas! No sé dónde guardas la pistola. Tráeme 2 ruedas de bicicleta. Ya no hay ruedas de bicicleta. ¿Qué has hecho con tu bicicleta? Nunca he tenido bicicleta. Eso es imposible. Cuando aún había bicicletas, yo lloraba por tener una. Me arrastré ante ti. Me mandaste a paseo. Ahora ya no las hay. ¿Y tus recorridos? Cuando ibas a visitar a mis pobres, ¿siempre a caballo o andando? No, a veces a caballo. Te dejo, tengo trabajo. ¿En la cocina? ¿Sí? Fuera de aquí solo existe la muerte. Está bien, vete. ¡Mi papilla! ¡Maldito progenitor! ¡Mi papilla! Es que ya no hay viejos, ya no hay viejos. Atracarse, atracarse. Eso es lo único que piensan. Vaya, creía que ibas a abandonarme. Todavía no. Todavía no. ¡Mi papilla! Dale su papilla. No hay más papilla. ¡No hay más papilla! ¡Nunca más habrá papilla para ti! ¡Yo quiero mi papilla! En fin, dale una galleta. Maldito fornicador. ¿Qué tal tus muñones? No te preocupes por mis muñones. Aquí estoy con la galleta. ¿Qué es esto? La típica galleta. ¡Está dura! ¡Yo no puedo! ¡Tómalo! Si la vejez supiese. Anda, siéntate encima. Yo no puedo sentarme. ¿Verdad? Y yo no puedo ponerme en pie. Así es. Cada cual a lo suyo. ¿Han telefoneado? ¿Nos reímos? No tengo ganas. Yo tampoco. ¿Y? La naturaleza nos ha olvidado. La naturaleza ya no existe. La naturaleza no existe. ¡Qué exageración! En los alrededores. Sí, pero nosotros cambiamos, respiramos, se nos cae el pelo, los dientes, nuestra lozanía, nuestros ideales. Entonces no nos ha olvidado. Sí, pero tú dices que ya no existe. Nunca nadie en el mundo ha pensado de forma tan retorcida como nosotros. Hacemos lo que podemos. Nos equivocamos. ¿Te crees alguien? Desde luego. Esto va despacio. Esto va despacio. Pero que no es aún la hora de tomarme el calmante. No. Te dejo, tengo trabajo. ¿En la cocina? Sí. Menudo trabajo, me pregunto. Miró la pared. Uy, la pared. ¿Y qué ves en tu pared? Manet, Picassos, cuerpos desnudos. Veo mi luz que se extingue. Su luz, lo que hay que oír. Bueno, está bien. Tu luz también puede extinguirse.
reunirse aquí. Mírame a los ojos. Ya me informarás acerca de tu luz. Te equivocas hablándome de ese modo. Perdón. He dicho perdón. Ya te he oído. ¿Ya han germinado tus granos? ¡No! Escarbaste un poquito para ver si habían germinado. No han germinado. Quizás sea demasiado pronto. Si hubieran tenido que germinar, ya lo habrían hecho. Nunca germinarán. El asunto no es tan divertido. Porque al final de la jornada siempre es lo mismo, ¿verdad, Chloe? Siempre. Y este fin de jornada es como tantos otros, ¿verdad, Chloe? Eso parece. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué sucede? Algo sigue su camino. Está bien. Márchate. Creí haber dicho que te marcharas. Lo intento. Desde que nací. Esto prosigue. ¿Qué pasa, grandullón? ¿Follamos? ¿Dormías? Oh, Bésame. no. No podemos. ¿Probemos? ¿Por qué todos los días la misma comedia? He perdido mi muela. ¿Cuándo? Ayer la tenía. Ah, ayer. ¿Me ves? Mal. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Me ves? Mal. Mejor, mejor. Ay, no digas eso. Hemos perdido vista. Sí, ¿Me oyes? sí. ¿Y tú? Sí. Nuestro oído no se ha debilitado. ¿Nuestro qué? ¡Nuestro oído! No. ¿Tienes algo más que decirme? ¿Recuerdas No. el accidente de tándem en el que perdimos las patas? En la sardena. A la salida de seda. ¿Tienes frío? Sí. Mucho frío. ¿Y tú? Estoy helado. ¿Quieres retirarte? Sí. Pues retírate. ¿Por qué no te retiras? No lo sé. Te cambiaron el serrín. No es serrín. No puede ser un poco más preciso, no. Bueno, tu arena. ¿Importa? Es importante. Antes era serrín Sí. y ahora es arena de la playa. Ahora es arena que él va a buscar a la playa. Sí. ¿Te la ha cambiado él? A mí tampoco. ¡Hay que protestar! ¿Quieres un poco No. ¿De qué? de galleta? Mm. Te he guardado la mitad. 3
3/4 partes. Para ti. Toma. No. ¿No estás bien? Cállense, cállense. Me impiden dormir. No hablen tan alto. Oh, si pudiera dormir, quizá haría el amor. Caminaría por los bosques, vería el cielo, la tierra, correría, me perseguirían, huiría. Naturaleza, una gota de agua en la cabeza. Tengo un corazón tic-tac en la cabeza. ¿Has oído? Un corazón en la cabeza. No hay que reírse de esas cosas, Nag. ¿Por qué siempre ríes? No tan alto. No hay nada tan divertido como la desgracia. Te doy la razón. ¿Qué? Sí. Es lo más cómico del mundo. Y nos reíamos con ganas al principio. Pero siempre es lo mismo. Es como la historia amena que nos cuentan con demasiada frecuencia. La encontramos siempre amena, pero ya no reímos. ¿Tienes algo más que decirme? No. Piénsalo bien. Entonces te dejo. ¿No quieres tu galleta? Te la guardo. Creí que te ibas. Me voy. ¿Puedes rascarme primero? No. ¿Dónde? En la espalda. No. Restriégate contra el borde. Es más abajo, en el centro. Oh, ¡qué centro! El centro. No puedes. Ayer me rascaste ahí. Oh, ayer. No puedes. ¿No quieres que te rasque yo? Vuelves a llorar. Lo intentaba. Quizás se trate de una veñita. ¿Qué dices? Quizás se trate de una venita. ¿Qué significa eso? No significa nada. Voy a contarte la historia del sastre. ¿Por qué? Para entretenerte. No es divertida. No, siempre te hizo reír. La primera vez creí que reventabas. Sucedió en el lago de Como, una tarde de abril. ¿Puedes creerlo? ¿Eh? Que paseábamos por el lago de Como una tarde de abril. Ah, nos habíamos casado la víspera. Casado. Te reías de tal modo que estuvimos a punto de zozobrar. ¿A poco nos ahogamos? Me sentía feliz. Fue por eso. No. Fue por mi historia. La prueba es que aún te ríes cada vez. Era profundo, profundo. Y veíamos el fondo. Tan blanco, tan limpio. Escúchala otra vez. Un inglés que necesitaba urgentemente un pantalón a rayas para las fiestas de Año Nuevo va a casa de un sastre. Este le toma las medidas. Ya está. Me vuelvo dentro de 4 días. Estará terminado. Oh, estupendo. 4 días más tarde. Oh, lo siento. Vuelva dentro de 8 días. Se me ha estropeado el trasero. Oh, verdaderamente. Es difícil trabajar bien el trasero. 8 días más tarde. Oh, estoy desolado. Desgracié la entrepierna. Oh, la entrepierna es cosa delicada. 10 días más tarde. Lo siento, vuelva dentro de 15 días. La bragueta
bragueta debe quedar como un guante. La cuento mal. Cada vez la cuento peor. En fin, resumiendo, entre una cosa y otra, llegó Pascua y echó a perder los ojales. Michaela, esto es intolerable. Acabemos. Dios hizo el mundo en 6 días. ¿Me comprende? En 6 días. Y usted no tiene cojones para hacerme un pantalón en 3 meses. Oh, sí, señor. Pero, señor, mire cómo está el mundo. Mire cómo ha quedado mi pantalón. ¡Basta! Veíamos el fondo. Es que no han terminado. No van a terminar nunca. No terminarán nunca. ¿Pero de qué pueden hablar? ¿De qué pueden hablar todavía? ¡Oh, mi reino por un basurero! ¡Mate esa basura! ¡Échala al mar! Tan blanco. ¿Qué dice? Desierto. Ya no tiene pulso. Para eso ese despojo es formidable. ¿Qué farfullaba? Dijo que me marchara al desierto. ¿Y a mí qué? ¿Nada más? ¿Sí? ¿Qué? No lo entendí. ¿La tapaste? Sí. ¿Tapaste a los dos? Sí. Pues habrá que soltar las tapas. No hay prisa. Cólera disminuye. Tengo ganas de mear. Voy por el orinal. ¡No hay prisa! Dame mi calmante. Es demasiado pronto. Demasiado pronto. Después del estimulante no surtiría efecto. Por la mañana nos estimulan. Y por la tarde y la noche nos adormecen. Bueno, ya no sé si es al revés. Y naturalmente, el viejo médico murió. No era viejo. Pero murió. Naturalmente. Eres tú quien me lo pregunta. Bueno, llévame a dar unas vueltecitas. ¡No tan rápido! Llévame rozando las paredes. Y después me dejas en el centro. Porque estaba en el centro, ¿verdad? Sí. Necesitaríamos un sillón de ruedas de verdad. 2 ruedas grandes. 2 ruedas de bicicleta. ¿Rozas? Sí. No es cierto, pero ¿por qué me mientes? Ahora. Ahora. ¡Stop, stop! El otro lado, el otro infierno. Más cerca, pegado. Quita las manos. Ahora. ¿Oyes? Está hueco. ¿Lo oyes? Ladrillos huecos.
Está todo hueco. Está bien, regresemos. No hemos dado más que una vuelta. Condúceme a mi sitio. ¿Es este mi sitio? Sí, tu sitio es aquí. Estoy justo en el centro. Voy a medir. Aproximadamente, aproximadamente. Aquí. Estoy más o menos en el centro. Creo que sí. ¿Crees? Colócame justo en el centro. Voy a por 1 centímetro. ¡A ojo, a ojo! ¡Justo en el centro! Ahora creo que me has colocado un poco demasiado a la derecha. Ahora creo que me has colocado un poco demasiado a la izquierda. Ahora creo que me has colocado un poco demasiado adelante. Y ahora creo que me has colocado un poco demasiado atrás. No te quedes ahí. Me das miedo. Si pudiera matarlo, moriría satisfecho. ¿Cómo está el tiempo? Como siempre. Mira la tierra. La he mirado. ¿Con catalejo? No se necesita catalejo. Mírala con catalejo. Voy a por el catalejo. No se necesita catalejo. Aquí estoy con el catalejo. Necesito la escalerilla. ¿Qué? ¿Qué te has encogido? Esto no me gusta. Esto no me gusta. Aquí estoy con la escalerilla. Necesito el catalejo. Pero no tenías ahí el catalejo. No, no tengo el catalejo. Oh, es lamentable. Esto mejora. Lo he hecho adrede. Veo una multitud delirante. Vaya. Como largavistas es un buen largavistas. ¿Qué? ¿No te ríes? No. Yo tampoco. Veamos. 0, 0 y 0. ¿Qué? Tranquilo. Nada se mueve. Todo está... ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? ¿Es eso lo que quieres saber? Sí. En una palabra, un segundo. Mortibus. ¿Qué? ¿Satisfecho? Mira el mar. Es lo mismo. Mira el océano.
gaviotas? Gaviotas. ¿Y el horizonte? Nada en el horizonte. ¿Pero qué quieres que haya en el horizonte? Las olas. ¿Cómo son las olas? Las olas de plomo. ¿Y el sol? Nada. Sin embargo, debería estar ocultándose en este momento. Míralo bien. Vete al cuerno. Así pues, ya es de noche. No, ¿Entonces qué? todo está gris. ¡Gris! Ah, ¡Gris! gris. ¿Has dicho gris? Negro claro. Todo el universo. Ah, exageras. Ah. ¿Por qué esta comedia cada día? Es la costumbre. Nunca se sabe. Esta noche vi en mi pecho una pupa muy grande. ¡Te viste el corazón! No, no, ¿qué va? Si era algo vivo. Ah, Glow, ¿qué ocurre? ¿qué sucede? ¿Pero qué es esto? Algo sigue su curso. Glow, ¿Sí? ¿no estaremos a punto de significar algo? Significar algo. Nosotros. Esta sí que es buena, ¿eh? Me pregunto, si una inteligencia hubiera regresado a la Tierra, ¿no estaría tentada de formarse ideas a fuerza de observarnos? Claro, se diría, oh, ya comprendo, sí, sí, ya veo lo que hacen. Incluso, sin ir más lejos, nosotros en este instante, nosotros en estos momentos, y pensar que todo esto hubiera podido servir para algo. ¡Tengo una pulga! Una pulga. Pero es que todavía existen pulgas. A no ser que se trate de una ladilla. A partir de eso la humanidad podría reconstruirse. Por el amor del cielo, atrápala. ¡Voy por el insecticida! Una pulga. ¡Qué terrible! Vaya día. ¡Aquí estoy con el insecticida! ¡Échaselo en plena jeta! La muy puta. ¿La has matado? Eso parece. A no ser que esté copulando. ¿Sí? ¿Copulando? Querrás decir, estirando la pata. Se dice, a no ser que esté pataleando. Se dice pataleando. No se dice copulando. Pero vamos, si estuviera copulando estaríamos jodidos. ¿Y ese pipí? Ya lo intento. Ya lo intento. Eso es bueno. Eso es bueno. Vayámonos los dos hacia el sur. Por mar. Construirás una balsa. Sí, la corriente nos arrastrará lejos, lejos, hacia otros mamíferos. No hables de desdichas. Bueno, está bien, me embarcaré solo. Prepárame inmediatamente la balsa. Mañana estaré lejos.
Enseguida me pongo manos a la obra. Espera. ¿Crees que habrá tiburones? Tiburones. No lo sé. Si los hay, los habrá. Espera. No es aún la hora de mi calmante. ¡No! ¡Espera! ¿Qué tal tus ojos? Mal. ¿Pero ves? Lo suficiente. ¿Qué tal tus piernas? Mal. Pero andas. ¡Oye, vengo! En mi casa. Un día te quedarás ciego como yo. Un día te dirás, estoy cansado, voy a sentarme. Y te sentarás. Luego te dirás, tengo hambre, voy a levantarme y me haré un poquito de comer. Pero ya no te levantarás. Te dirás, no debí sentarme. Pero ya que estoy sentado, voy a permanecer sentado otro ratito más y luego me levantaré y me haré un poco de comer. Pero ya no te levantarás ni te harás nada de comer. Mirarás un rato la pared. Te dirás, voy a cerrar los ojos, a ver si puedo dormir un poco y así me encuentro algo mejor. Y los cerrarás. Pero la mañana siguiente, cuando los abras, la pared habrá dejado de existir. La infinitud del vacío te rodeará y todos los muertos de todos los tiempos resucitados no lo llenarán y serán como una piedrecita en medio de la estepa. Y ya sabrás lo que es esto y serás como yo, solo que tú no tendrás a nadie, porque no habrás tenido piedad de nadie. Ya no habrá nadie de quien tener piedad. Eso nadie lo ha dicho. Además te olvidas de una cosa. ¿Qué? Yo no me puedo sentar. Bueno, pues te acostarás o simplemente te detendrás, permanecerás en pie como ahora. El caso es que te dirás, estoy cansado, voy a detenerme. ¿Pero qué coño importa la postura? Entonces todos queréis que os deje. Sí, desde luego. Entonces os dejaré. No puedes dejarnos. Entonces no os dejaré. Si quieres puedes quitarnos del medio. Te diré dónde está la pistola si juras suprimirme. No podría matarte. Entonces no acabarás conmigo. Te dejo, tengo trabajo. Ay, ¿recuerdas tu llegada aquí? No, era demasiado pequeño, tú me lo has dicho. ¿Recuerdas a tu padre? Respondo lo mismo. Me lo has preguntado millones de veces. Me gustan las preguntas de siempre. Ah, las viejas preguntas, las viejas respuestas, son las mejores. Soy yo quien te ha hecho de padre. Sí, eres tú quien me ha hecho de eso. Y mi casa te ha servido de hogar. Sí, esto me ha servido de eso. Sin mí no hay padre. Sin Ham no hay hogar. Te dejo con tus pensamientos. ¿Y tú? ¿Es que has pensado alguna vez en algo? Nunca. Ni siquiera que estamos en un refugio detrás de la montaña. Ah, si estuviese verde. Flora. Pomona. Ceres. Quizás entonces no necesitarías irte tan lejos. No puedo irme lejos. Te dejo, voy a terminar el perro. Todavía no está listo. Le falta una pata. Oye, es suave. Es un lulú. Ve a por él.
Eso no es blanco. ¿No lo es? Has olvidado el sexo. No está acabado. El sexo se pone al final. Tampoco le has puesto el lazo. Te he dicho que no está acabado. Primero se acaba el perro y luego se le pone el lazo. Si tiene pie. No lo sé. Prueba. ¿Qué? Aguarda. ¿Y ahora qué? Se sostiene. ¿Dónde está? Aquí, aquí. ¡Oh, me mira! ¿Sí? Como si me pidiese salir a pasear. Sí. O como si me pidiese un hueso. ¡Ey, déjalo, así! Implorándome. Te dejo. ¿Has tenido tus visiones? Menos. Hay luz en casa de la señora P. ¡Ja! Luz. ¿Cómo quieres que haya luz en casa de nadie? Entonces es que se ha extinguido. Pues claro que se ha extinguido. Si no hay luz es porque se ha extinguido. Me refería a la señora P. Pues claro que se ha extinguido. ¿Pero qué te sucede hoy? ¡Sigo mi camino! ¿La han enterrado? ¡Ah! ¡Enterrado! ¿Quién quieres que la entierre? ¿Tú? ¿Yo? ¿No tengo ya suficiente trabajo sin necesidad de enterrar a la gente? Pero a mí me enterrarás. ¿Qué va? No te enterraré. Era hermosa en otro tiempo, como un corazón. Y además era fácil de conquistar. Nosotros también éramos hermosos en otro tiempo. Es raro que no se haya sido hermoso en otro tiempo. Tráeme el bichero. Haz esto, haz lo otro. Y yo lo hago. Nunca desobedezco. ¿Por qué? No puedes, ya no podrás. Las personas. Siempre hay que explicárselo todo. Aquí está tu bichero. ¡Cómetelo! ¿Avanzo? No. Tráeme una aceitera. ¿Para qué? Para engrasar las ruedecillas. Las engrasé ayer. ¿Ayer? ¿Qué quiere decir ayer? ¡Quiere decir vete al cuerno! Empleo las palabras que me has enseñado. Si ya no significan nada, enséñame otras o deja que me calle. Me vas a volver pajarita. Precisamente conocí a un loco que creía que había llegado el fin del mundo. Él lo apreciaba. Pintaba. Lo iba a ver con frecuencia a la cine. Y allí le cogía de la mano y lo llevaba hasta la ventana. Le decía, mira, qué maravilla, cómo crecen las espigas de los trigos. Y allá, qué belleza, las velas de los pescadores. Pero él se deshacía de mi mano y se retiraba hacia su rincón, asustado. Solo había visto cenizas. Solo él se había salvado. Olvidado. Parece que el caso no era tan insólito. Un loco. ¿Cuándo? Oh, hace mucho tiempo. Tú todavía no habías nacido. ¿Qué tiempos aquellos? Lo aprecia. Pintaba. Hay tantas cosas terribles. Bueno,
creas, no tantas, no tantas. No. Sí, ¿No crees que esto ya ha durado demasiado? sí. ¿El qué? Pues este asunto. Siempre lo pensé. Tú no. No puedo abandonarte. Lo sé. Y no puedes seguirme. Si me abandonas, ¿cómo lo sabré? Pues bien. Tú tocas el silbato. Y si no acudo, es que te habré abandonado. Es que no te despedirás de mí. No creo. Pero vamos a ver, supongamos que te has quedado muerto en la cocina. Daría lo mismo. Sí, pero ¿cómo sabría yo que simplemente te habías quedado muerto en la cocina? Acabaría por apestar. Apestar, ya apestas ahora. Toda la casa huele a cadáver. Todo el universo. ¡Me cago en el universo! Piensa en algo. ¿Algo como qué? No lo sé. Una señal. Una señal que me lo indique. Ah, bueno. Me duelen las piernas. Es increíble, pero pronto no podré seguir pensando. Ya no podrás abandonarme. ¿Qué haces? Pienso en la señal. Ah, vaya, qué pensativo. ¿Y? ¡Aguarda! ¿Y? Sí. ¡Ya está! Haré sonar el despertador. No parece que tenga un día muy brillante, pero... Tú tocas el silbato. No acudo. Hago sonar el despertador. Estoy lejos. No suena. Estoy muerto. ¿Funciona? El despertador funciona. ¿Por qué no iba a funcionar? Pues porque haya funcionado demasiado. Pero si casi no ha funcionado. Bueno, pues porque haya funcionado demasiado poco. Voy a ver. Digno del juicio final. ¿Has oído? Vagamente. El final es inaudito. Pues mira, a mí me ha gustado más hacia la mitad. Lo que sí no es aún la hora de tomarme el calmante. No. Te dejo con tus historias. ¿Eh? Ah, ¿quieres oír mi historia? No. Pregúntale a mi padre si quiere oírla. Duerme. Despiértalo. Dice que no. Bueno, dile que le daré una galleta. Dice que quiere un caramelo. Está bien, bueno, tendrá un caramelo. Muy bien. ¿Tú crees en la vida futura? La mía lo ha sido siempre. Vaya portazo. Escucho. Cerdo. ¿Por qué me engendraste? No podía saberlo. ¿Eh? ¿Qué es
es lo que no podías saber? ¿Qué saldrías tú? ¿Me darás un caramelo? Después de que escuches mi historia. ¿Lo juras? Sí. ¿Por quién? Por mi honor. Mostrándose sobre el vientre. De palidez y escualidez admirables. Estaba a punto de... No, esto ya te lo conté. Vamos a ver. Ah, sí. Sí. Se dejó oír un largo silencio. Qué bonito. Yo encendí mi pipa tranquilamente y le dije... Vamos, le escucho. Aquel día, lo recuerdo, hacía un frío extraordinariamente intenso. Bueno, el termómetro marcaba bajo cero. Claro que no tenía nada de extraordinario, puesto que estábamos cerca de Navidad. Bien. Bueno, ¿qué desea usted? ¿No ve que estoy ocupado? Bueno, no tengo todo el día. Ya sabe, los preparativos de la fiesta. No me sale bien. Aquel día, lo recuerdo, lucía un sol espléndido. Sí, el heliómetro marcaba 50. Y bajaba ya sobre la morada de los muertos. Ay, qué bonito. Bueno, ¿qué vientos nefastos le traen? Bueno, entonces tomó su decisión. Me dijo, se trata de mi hijo. Uy, un niño, vaya engorro. Mi chico, hijo. Como si el sexo tuviera importancia. ¿Qué? ¿Y quiere decirme que ha dejado allí a alguien? ¿Quiere decirme que allí todavía existe población? No, ¿qué va? Nadie. Claro, solo él y su hijo, si es que aún vivía. Pero no querrá hacerme creer que ha dejado a su hijo allí solo, abandonado y además vivo. Ahora lo recuerdo, pero se hacía un viento espantosamente cortante. Había arrancado pinos muertos y los arrastraba lejos. Bien, ¿qué pretende? ¿Que encienda leña? Acabó por confesarme que quería pan para su hijo. Pan. No tengo. No lo digiero. ¿Y trigo? Trigo. Sí, trigo tengo. Mis graneros. Pero reflexione. Yo le doy trigo. 1 kilo de trigo, 1,5 kilos de trigo. Y usted le prepara a su hijo, si es que todavía vive, un buen plato de papilla. Bueno, 1,5 platos de papilla, muy nutritiva. Y después, bueno, pues, quizá el niño cambie un poco de color. Quizá. Y luego, reflexione. Reflexione. Usted es de este mundo. Es irremediable. No, pero si aquel día el tiempo era extremadamente seco, bueno, una gloria para mi reumatismo. ¿Pero qué quiere usted? Que la tierra renazca en primavera, que en los mares y en los ríos abunden los peces, que en el cielo haya todavía maná para imbéciles como usted. Me irritaba. Poco a poco me fui tranquilizando. Me atreví a preguntarle que en qué estado había dejado el sueño. Sumido en el sueño. ¿Pero en qué sueño? En fin, resumiendo, acabé por proponerle que entrara a mi servicio. Me había conmovido. Además, pensaba que no duraría mucho. Está bien. Usted, si se cuida, aquí,
puede morirse de muerte natural en la cama. Al final, acabó por decirme que si podría acoger también a su hijo. Era el momento que yo estaba esperando. Si podría acoger al chico. Aún le veo de rodillas, con las manos apoyadas en el suelo y los ojos mirándome fijamente con cara de loco, a pesar de todo lo que yo le había explicado. Bueno, está bien, pues basta por hoy. Esta historia está a punto de terminar. A no ser que invente otros personajes. ¿Dónde encontrarlos? ¿Dónde encontrarlos? ¿Dónde buscarlos? Roguemos a Dios. ¿Y mi caramelo? Hay una rata en la cocina. Una rata. Pero es que todavía existen ratas. En la cocina hay una. ¿La has matado? A medias, tú nos interrumpiste. ¿Se puede escapar? No. Bueno, pues ya la matarás después. Roguemos a Dios. ¿Otra vez? ¿Y mi caramelo? Primero Dios. ¿Estáis listos? Vamos allá. ¡Empecemos! ¿Y tú? ¡Padre nuestro que estás en la tierra! ¡Silencio! ¡En silencio! ¿Pero qué modales son esos? Está bien, empecemos. ¿Qué? Vete al cuerno, ¿y tú? Nada, ni por esas. ¿Y tú? Espera. ¡Oh, Dios mío! Es muy cabrón, pero si no existe. Aún no. ¿Y mi caramelo? Ya no habrá más caramelos para ti. ¡No puedo! ¡Solo soy tu padre! Claro, que de no haber sido yo, hubiera sido cualquier otro. Pero eso no es una excusa. El bizcocho borracho benedictino no existe, lo sabemos, pero me gusta más que nada en el mundo. Y algún día te lo pediré como recompensa a una escucha. Y tú, claro, me lo concederás. Hay que vivir de acuerdo con la época. ¿A quién llamabas de pequeño? Por la noche, cuando tenías miedo. ¿A tu madre? No. A mí. Te dejábamos gritar. Después te apartábamos para poder dormir. Ahora mismo, sin ir más lejos, dormía yo como un rey. Y tú me has despertado para que te escuchara. No era absolutamente necesario, pero tú tenías verdadera necesidad de que te escuche. Por otra parte, no te escuché. Espero que llegue el día y que tengas verdadera necesidad de que te escuche. Y necesidad de oír mi voz. Una voz. Espero vivir hasta entonces para oírte gritar, como cuando eras muy pequeño. Y yo sea tu única esperanza. ¡Nel!
se ha ido. No es un perro de verdad, no puede irse. ¿No está? Está echado. Dámelo. Bestia inmunda. ¿Qué haces? Poner orden. Despejaré todo esto. Orden. Me gusta el orden. Es mi sueño. Un mundo donde todo estuviera silencioso e inmóvil. Y cada cosa en su último lugar. Bajo la última mota de polvo. ¿Qué pretendes? Intento poner un poco de orden. Suelta eso. Al fin y al cabo, aquí o allá. ¿Qué llevas en los pies? Mis pies. Sí, parecen un regimiento de dragones. Tuve que ponerme botines. ¿Pasa, te iban mal las pantuflas? Te dejo. No. ¿Para qué sirvo? Pues para replicarme. Y a ver si está muerta. Parece que sí. Enough. Parece que no. Vaya. ¿Qué hace? Llora. Entonces vive. Tú no has sentido nunca ningún momento de felicidad. Que yo sepa, no. Anda, condúceme hasta la ventana. A ver si me da un poco de sol en la cara. ¿Te acuerdas al principio cuando me llevabas? Lo mal que lo hacías. Tirabas demasiado arriba y estuviste a punto de tirarme al suelo varias veces. ¿Cómo nos divertíamos entonces? ¿Cómo nos divertíamos los dos? Luego nos acostumbramos. Ya. Sí. Es de día. No es de noche. Pregunto que si es de día. Sí. ¿Has echado la cortina? No. ¿Qué ventana es esta? La tierra. Lo sabía. Pero no sabes que por esta ventana no entra luz. ¡La otra! Ah, esto es luz. Es un rayo de sol, ¿no? No. ¿Cómo? No es un rayo de sol lo que me está dando en la cara. No. ¿Estoy pálido? Te pregunto que si estoy pálido. No más que de costumbre. Abre la ventana. ¿Para qué? Quiero oír el mar. No lo oirás. ¿Y si la abrieses? No. Entonces es que no merece la pena abrirla. No. Entonces ábrela. ¿Has abierto? Sí.
¿Juras que has abierto la ventana? Sí. Entonces nada se mueve. Todo está en calma. Pregunto que si todo está en calma. Sí. No hay navegantes. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado mudo? ¿No te encuentras bien? Tengo frío. ¿Qué mes estamos? Está bien, cierra la ventana. Regresemos. Mañana por la noche, minuto a minuto, con los granos de mi hijo, de aquel anciano griego, Zenón, y esperar toda una vida que eso la represente. Estar allí. Estar allí. Vaya. Lejos. Muerto. Solo en espíritu. ¿Qué? Ambas cosas. Lejos estarías muerto. Y viceversa. Lejos de mí. Solo existe la muerte. La rata Se ha escapado. no podrá ir muy lejos, ¿no? No necesita ir lejos. Ya es la hora de mi calmante. ¡Sí! ¡Oh, por fin! ¡Dámelo enseguida! No hay calmante. ¿Cómo que no hay calmante? No hay calmante. Nunca más tendrás calmante. Pero si estaba en la cajita redonda y estaba llena. Sí. Pero ahora está vacía. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Mira la tierra. ¡Otra vez! ¡La, la, 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 la! ¡No cantes! ¿Que no se puede cantar? No. Entonces, ¿cómo quieres que esto termine? Ah, tú también tienes ganas de que esto termine. Tengo ganas de cantar. Yo no podré impedirte. Le habré puesto mi escalerilla. ¿No habrás visto tú mi escalerilla? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está aquí! A veces me pregunto si no andaré mal de la cabeza. Luego se me pasa y me vuelve otra vez la lucidez. ¡Coño! Está negada. ¿Qué ha sucedido? Pero si no ha llovido. ¡Qué bruto soy! ¡Anegada! ¡Qué bruto! ¡Me equivoqué de lado! ¡Anegada! ¡Qué bruto! A veces me pregunto si estaré en mi sano juicio. Luego se me pasa y me vuelvo
se ha hecho sin mí. No sé lo que ha sucedido. ¿Tú sabes lo que ha sucedido? No. ¿Quieres que mire esa mierda, sí o no? Respóndeme primero. ¡Eh! ¿Sabes lo que ha sucedido? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué ha sucedido? No comprendes. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué narices puede importarme? ¿Y yo qué sé? ¡Sí! Cuando la señora Pep te pedía aceite para su lámpara y tú la mandabas al cuerno, si sabías lo que sucedía en aquel momento, ¿no es cierto? ¿Sabes de qué murió la señora Pep? De oscuridad. Yo no tenía aceite. ¡Sí! ¡Tenías! ¿Tienes ahí el catalejo? No, es demasiado grande. Era por el catalejo. Estoy harto de nuestras historias, ¿sabes? ¡Muy harto! ¿No te habrás sentado encima? Necesitaría un microscopio. Dame el perro. ¡Cállate! Dame el perro. ¡Ah! ¡Toma tu perro! ¿Golpeó? Me sacaste de quicio. Estoy fuera de quicio. Haberme golpeado con el martillo. O con el bichero, eso es. Haberme golpeado con el bichero. Pero no con el perro. Con el martillo. O con el bichero. Dejemos de jugar. Más. Méteme en mi ataúd. Ya no hay ataúdes. Pues entonces, que esto acabe. O que estalle de una vez. La señora Pérez murió de oscuridad. ¿Y yo? ¿Que acaso a mí se me perdonó alguna vez? ¿Qué? ¿Es una indirecta? Es una parte, imbécil. ¿Es que no sabes lo que es una parte? Estoy ensayando mi primer soliloquio. Te lo advierto. Ya que me lo ordenas, miraré esa porquería. Pero será la última vez. Veamos. Nada. Nada. Bien. Muy bien. Perfecto. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? ¿Más complicaciones? Con tal de que no tenga consecuencias. Uy, 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 uy. ¿Pero qué pasa? ¿Una hoja o una flor o un tomate? ¡Tómate! ¡Ya te darán! ¡Alguien! ¡Se trata de alguien! Está bien, extermínalo. Alguien. Cumple con tu deber. Aunque no merece la pena. ¿A qué distancia? 74 metros y medio. ¿Se acerca o se aleja? Inmóvil. ¿Sexo? ¿Qué importa eso? Parece un chico. ¿Ocupación? ¿Qué? ¿Qué hace? Yo qué sé lo que hace. Lo que hacen los chicos. Parece sentado en el suelo, pegado a algo. La piedra elevada. Veo que tu vista mejora. Sin duda está observando la casa con ojos de Moisés agonizante. No,
porque mira. Yo qué sé. Su ombligo. Bueno, más o menos por esta región. ¿Por qué este interrogatorio? No, quizás esté muerto. Voy a ver. ¡Cojo el bichero! No vale la pena. No vale la pena. ¡Un procreador en potencia! Si existe, pues vendrá aquí, o morirá ya. Y si no existe, no vale la pena. ¿No me crees? ¿Crees que me lo invento? Está bien, Crow. Acabó. Hemos terminado. Ya no te necesito. Déjame, Michelle. Te dejo. Antes de partir, dirás algo. No hay nada que decir. Cualquier cosa que pueda evocar mi corazón. Tu corazón. Algunas palabras. Mi corazón. Hermoso pájaro. Abandona tu jaula. Vuela hasta mi amada. Anida en su pecho. Y dile cuán podrido estoy. ¿Qué tal? Vaya mierda. Se me ha dicho. Esto es el amor. Sí, créeme. Ya ves que es muy Articula. ya ves que es muy fácil. Se me ha dicho. Esto es la amistad. Sí, te lo aseguro. Ya no tienes que buscar más. Se me ha dicho. Aquí es. Detente. Levanta la cabeza y contempla este esplendor, este orden. Se me ha dicho, vamos, no eres un bruto. Reflexiona sobre aquellas cosas y ya verás cómo todo se aclara. Simplemente. Se me ha dicho. Todos estos heridos de muerte, ¿con qué ciencia se les cuida? Basta. Me digo, Crow, es necesario que sufras más de lo que sufres ahora si quieres que se cansen de castigarte algún día. Me digo, Crow, es mejor que estés allí que aquí. Si quieres que te dejen partir un día. Pero estoy demasiado lejos y demasiado cansado para poder adaptarme a nuevas costumbres. Bien. Esto no terminará nunca. Nunca partiré. Luego un día de repente esto cambia. Termina. No lo comprendo. Se muere. Yo. No lo comprendo.
noche, sueño, mañana, despertar. Pero nada sabe. Abro la puerta de mi calabozo y me voy. Voy tan encorvado que apenas veo mis pies y abro los ojos. Y entre mis piernas un poco de polvo negruzco. Me digo, la tierra se ha extinguido. Aunque nunca la haya visto viva. No importa. Cuando caiga, lloraré de felicidad. ¡Clow! ¡Clow! A esto le llamamos encontrar la salida. Te doy las gracias, Clow. Perdón, soy yo quien te da las gracias. Damos las gracias mutuamente. Otra cosa. Un último favor. Cúbreme con la sábana. Ahora me toca actuar. Viejo final de partida perdida. Final de perder. Pero no. Vamos a terminar. Tirar. No más arriba que el culo. Y después quitar. Paz para nuestras posaderas. Volver a poner igualdad. Y después limpiar. Y volver a poner más imbecilidades como esta. Y llamo. Antes un poco de poesía. O de leer. Clamabas tú el atardecer. Es cierto. Es cierto. Instantes nulos, siempre nulos, pero que cuentan, porque la cuenta está hecha. Y la historia se terminó. O el teatro. Aquí estoy.
te conservo